En este video, vas a aprender las 3 respiraciones sagradas que Jesús enseñaba a sus discípulos más cercanos para proteger su energía y despertar la chispa divina. No es teoría, es una tecnología espiritual práctica. Explicaremos que esta información no proviene del canon bíblico tradicional, sino de la decodificación de los códices de Nag Hammadi, específicamente de fragmentos hallados en el libro de Yehu y el Pistis Sophia. En estos textos, Jesús, el Salvador, instruye a los apóstoles en el uso del neuma, aliento o espíritu, como un arma para atravesar las esferas de los arcontes. Mencionaremos brevemente que estas prácticas eran consideradas secretas porque permitían al ser humano la soberanía total, algo que las instituciones que formaron la Iglesia oficial no podían permitir. Empecemos. Quiero que te detengas un momento a pensar en algo que todos vivimos cada mañana, pero que casi nadie se atreve a cuestionar. Seguramente te ha pasado. Abres los ojos y antes de que puedas siquiera recordar qué día es, ya sientes una nube gris posada sobre tus hombros. Esa sensación de que el mundo es demasiado pesado, de que la jornada que tienes por delante es una montaña imposible de escalar. A veces nos convencemos de que es el estrés, de que estamos envejeciendo o de que simplemente no dormimos bien. Pero la gnosis nos dice algo mucho más profundo y, sinceramente, un poco más inquietante, aunque a la vez liberador. Los antiguos maestros, y Jesús entre ellos, como el más grande de los iniciados, entendían que el ser humano no es solo carne y hueso, sino un receptor de frecuencias. Y hay un momento específico, ese instante mágico entre el sueño profundo y la vigilia, lo que los científicos hoy llaman el estado hipnagógico, donde somos más vulnerables que nunca. Imagina que tu conciencia es como un viajero que regresa de una dimensión de paz, de un lugar de luz donde tu espíritu se recarga mientras duermes. Pero justo cuando estás cruzando la frontera para entrar de nuevo en tu cuerpo físico, hay una especie de aduana invisible. En los textos de Nag Hammadi se nos habla de los arcontes, no como monstruos de película, sino como arquitectos de una falsa realidad. Ellos saben que si logran atraparte en ese umbral, pueden programar cómo será todo tu día. ¿Te has fijado que el primer pensamiento de la mañana rara vez es tuyo? No es un pensamiento que tú hayas elegido con voluntad. Aparece de repente. La cara de ese jefe que te molesta, el recibo que no has pagado, esa enfermedad que te asusta o ese error que cometiste hace 10 años. Es como si alguien encendiera una radio dentro de tu cabeza en una emisora de puro miedo. Esa es la mente extraña entrando en juego. Los gnósticos explicaban que en ese momento de debilidad, estas entidades proyectan lo que llaman el antimimon pneuma o el espíritu de imitación. Es como un software pirata que se instala en tu sistema operativo mental. Y lo hacen porque necesitan algo de ti. No quieren tu dinero ni tu cuerpo, quieren tu pneuma, tu energía vital, esa chispa de luz que te hace ser quien eres. Se alimentan de la vibración que generas cuando sientes ansiedad. Por eso su objetivo principal es que te despiertes sintiéndote pequeño, limitado y, sobre todo, asustado. Quiero que visualices esto con mucha claridad. Imagina que tu habitación está llena de una luz dorada al amanecer, pero tú, atrapado en esos pensamientos intrusivos, solo puedes ver sombras. Jesús sabía que si no recuperábamos ese primer minuto del día, si no poníamos un centinela en la puerta de nuestra mente justo al despertar, el resto del día estaríamos operando como robots, reaccionando a programas de miedo que no nos pertenecen. Es una lucha invisible, amigo mío, una lucha que sucede en el silencio de tu dormitorio, mientras el sol apenas empieza a asomar. Y es ahí, en ese preciso segundo donde sientes que la manta pesa más de lo normal, donde comienza tu verdadera liberación. Ahora, quiero que vayamos un paso más allá, porque para vencer a un enemigo, primero tienes que saber dónde se esconde. Y aquí es donde la gnosis se vuelve casi una ciencia de la salud espiritual. Los arcontes no se quedan flotando en el aire de tu habitación.
Ellos buscan anclajes en tu biología. Imagina que tu cuerpo es un mapa de energía y hay puntos específicos que son como interruptores. Si ellos logran pulsar esos interruptores, tienen el control total de tus emociones durante las próximas 16 horas. Piensa en esos momentos, justo después de esos pensamientos negativos de los que hablábamos, en los que sientes un nudo en la boca del estómago. ¿Te resulta familiar? No es un problema digestivo, amigo. En la anatomía oculta que enseñaba el maestro, el plexo solar es nuestro sol interno, el centro de nuestra voluntad. Los textos prohibidos dicen que ahí es donde la mente falsificada muerde con más fuerza. Sientes una presión, una especie de vacío o una tensión que no te deja respirar hondo. Al hacer eso, te roban tu capacidad de decir no, de ser soberano. Te convierten en alguien reactivo, alguien que se va a irritar por cualquier tontería en el tráfico o con su familia. Pero la cosa no acaba ahí. Hay un punto todavía más sutil y peligroso, la base del cráneo, justo donde la columna se une con la cabeza. Los antiguos lo llamaban la puerta de jade o el pasaje del aliento. ¿Has notado que cuando estás bajo mucho estrés, esa zona se pone rígida como una piedra? Los arcontes interceptan ahí el flujo de luz que debería subir desde tu médula hacia tu cerebro. Es como si pusieran un peaje en la autopista de tu conciencia. Por eso sientes esa neblina mental, esa sensación de que estás despierto, pero no estás presente, como si estuvieras viendo la vida a través de un cristal sucio. Y luego está el tercer punto, el más triste de todos, el centro del pecho, el espacio del corazón. No hablo del órgano que bombea sangre, sino del trono de tu chispa divina. Ahí es donde ellos instalan la sensación de soledad o de insuficiencia. Es esa presión que te hace sentir que, por mucho que hagas, nunca es suficiente. Jesús enseñaba que el corazón debe estar ligero como una pluma para poder elevarse, pero estas influencias le ponen cadenas de plomo mediante la culpa. Quiero que lo entiendas bien. Estas sensaciones físicas, el nudo en el estómago, la rigidez en la nuca, el peso en el pecho, son las marcas de que la red arcóntica está conectada a ti. No son tuyas, son como cables que alguien ha enchufado a tu batería para descargarte. Y lo más increíble es que nos hemos acostumbrado tanto a vivir así, con ese malestar de fondo, que pensamos que es lo normal de estar vivo. Pero no lo es una interferencia. Y la buena noticia, la que te traigo hoy, es que esos cables son muy frágiles ante el poder del aire cargado de intención. En cuanto aprendes a proyectar tu pneuma hacia esos puntos, los cables se queman, se deshacen, y por primera vez en mucho tiempo puedes sentir cómo es realmente habitar tu propio cuerpo sin inquilinos no deseados. Ahora, aquí es donde la mayoría de la gente se pierde, porque nos han enseñado que respirar es solo un proceso biológico, algo que el cuerpo hace en automático para no morir. Pero amigo mío, si Jesús y los antiguos gnósticos ponían tanto énfasis en el aliento, era por algo que va mucho más allá del oxígeno. Ellos sabían que el aire que nos rodea no está vacío, está impregnado de pneuma, una sustancia radiante, una especie de luz líquida que es el alimento real de nuestra alma. Imagínate que el aire es como una corriente eléctrica. La mayoría de nosotros respiramos como si estuviéramos desconectados, solo tomando lo mínimo para que el motor no se apague. Respiramos de forma corta, superficial, apenas llenando la parte alta de los pulmones. Y ahí está el truco. Esa respiración débil es perfecta para los arcontes, porque mantiene tu frecuencia baja, en un modo de supervivencia. Pero cuando aprendes a respirar con gnosis, con conocimiento,
Dejas de ser un consumidor de aire para convertirte en un alquimista. Mira, cuando inhalas con la intención correcta, ese pneuma no se queda en tus pulmones. Los textos antiguos sugieren que el aire es el vehículo que transporta la chispa divina hacia tu sangre. Hay una conexión sagrada entre el aliento y el corazón. Al inspirar profundamente, estás empujando esa luz hacia el torrente sanguíneo, y tu sangre, que es básicamente luz cristalizada en movimiento, empieza a brillar con una intensidad diferente. Es como si de repente encendieras todas las luces de una casa que ha estado en penumbras durante años. ¿Sabes qué pasa en ese momento a nivel invisible? Las entidades parásitas de las que hablábamos, las que se anclaban en tu estómago o en tu cuello, no pueden soportar esa vibración. Es como intentar que un murciélago se quede colgado en una habitación donde acaba de salir un sol radiante. La luz del pneuma literalmente quema los lazos del antimimón pneuma. Por eso estas 3 respiraciones que vamos a ver no son solo ejercicios de relajación, son una purga. Estás lavando tu sistema nervioso con una energía que es de una dimensión superior a la de tus atacantes. Jesús decía a menudo que el reino de Dios está dentro de nosotros, pero lo que no nos contaron es que la puerta de entrada a ese reino es la nariz y los pulmones. No es algo místico y lejano que sucede después de la muerte, es algo fisiológico que sucede aquí y ahora. Al controlar tu ritmo respiratorio, estás tomando el control de tu sistema nervioso. Y quien controla su sistema nervioso deja de ser un esclavo de las emociones impuestas por la Matrix. Quiero que antes de pasar a la técnica, sientas la importancia de lo que tienes entre manos. No vas a aprender a respirar mejor, vas a aprender a reclamar tu territorio. Vas a usar el aire, ese regalo gratuito del universo, como una herramienta de guerra espiritual para limpiar cada rincón de tu ser. Y lo más bonito de todo es que una vez que lo experimentas, ya no hay vuelta atrás. Empiezas a sentir una claridad mental tan pura que te preguntas cómo pudiste vivir tanto tiempo bajo esa niebla. Mira, quiero que por un momento hagas un ejercicio conmigo. Olvida la imagen de los cuadros antiguos, de ese hombre sufriente o del juez severo que a veces nos han pintado. Si nos sumergimos en los textos que fueron encontrados en las arenas de Egipto, en Nag Hammadi, descubrimos a un personaje mucho más fascinante, un maestro de la energía, un hombre que entendía las leyes del universo como si fuera un físico cuántico de hace 2000 años. En el círculo íntimo de sus discípulos, Jesús no solo hablaba en parábolas para la multitud, él entregaba llaves. Y una de las llaves más importantes era la comprensión de que somos seres eléctricos atrapados en una red de baja frecuencia. Él no venía a fundar una religión, amigo. Él venía a enseñarnos cómo hackear la realidad. En escritos como el Pistis Sophia, vemos a un Jesús que se eleva, que brilla con una luz que los apóstoles apenas pueden mirar. Y él les dice algo revolucionario. Lo que yo hago, vosotros también lo podréis hacer, y cosas mayores. Él veía a la humanidad como personas dormidas, pero no en un sentido poético, sino literal. Veía cómo los arcontes habían tejido una red de pensamientos y deseos que nos mantenían con la cabeza baja, mirando siempre al suelo, a la materia. Por eso, cuando él hablaba del Espíritu Santo, no se refería a una paloma blanca, se refería al pneuma hagion, al aliento sagrado. Él era un experto en mover esa energía por el cuerpo. Imagínatelo por un momento. Él no caminaba de forma pesada. Su sola presencia alteraba el campo electromagnético de quienes le rodeaban.
¿Por qué crees que la gente se curaba solo con tocar el borde de su manto? No era magia en el sentido supersticioso, era una transferencia de voltaje. Su cuerpo estaba tan cargado de esa luz que inhalaba a través de estas prácticas que su sola aura disolvía los parásitos energéticos de los demás. Eso que llamaban expulsar demonios era, en términos gnósticos, limpiar el campo áurico de alguien de la influencia arcóntica mediante la vibración de la luz pura. Él sabía que el mayor secreto para la liberación no estaba en un templo de piedra, sino en la columna vertebral y en la respiración consciente. Nos enseñó que somos extranjeros en este mundo de sombras y que el aire es el cordón umbilical que nos conecta con el reino de la luz, con el pleroma. Por eso, estas 3 respiraciones que vamos a practicar no son un invento moderno, son el método que él mismo utilizaba antes del amanecer para limpiar su túnica, como él llamaba a su cuerpo energético, y así poder caminar por este mundo sin ser contaminado por él. Jesús era, en esencia, el primer gran rebelde contra la Matrix, el que vino a decirnos: estáis en una prisión, pero la puerta no tiene llave. Solo tenéis que aprender a respirar la libertad. Y eso es lo que quiero que sientas hoy, que al hacer estos ejercicios te estás uniendo a un linaje de buscadores de la verdad que se remonta a ese maestro que caminaba por Galilea con el sol en su interior. Ahora, amigo, quiero que escuches esto con el corazón, no solo con los oídos. A menudo me preguntan, ¿de dónde sacas que Jesús enseñaba estas cosas si no están en la Biblia? Y la respuesta es fascinante. En 1945, en un lugar llamado Nag Hammadi, la tierra escupió unos jarros de barro que contenían los evangelios que la historia oficial intentó quemar. Y cuando lees esos textos, la figura de Jesús cambia por completo. En el Evangelio de Felipe hay una frase que parece escrita para nosotros hoy. El mundo vino a existir a través de un error, porque aquel que lo creó quería que fuera firme e incorruptible, pero fracasó. Aquí Jesús nos está advirtiendo de que el entorno en el que vivimos tiene un fallo de diseño, una interferencia. Pero luego nos da la solución. Dice, la luz y la tiniebla, la vida y la muerte, son hermanos entre sí, no se pueden separar. Pero los que han sido engendrados por la luz no serán retenidos por la oscuridad. ¿Y cómo se engendra uno en la luz según estos textos? A través del pneuma. En el libro secreto de Juan, Jesús describe cómo el primer hombre, Adán, estaba tirado en el suelo como un muñeco de barro, sin vida, creado por los arcontes para ser un esclavo. Pero entonces, la luz de lo alto sopló en él el aliento de vida. Ese aliento fue lo que le dio la chispa para rebelarse contra sus creadores. Jesús nos dice esencialmente que cada vez que respiramos con conciencia, estamos repitiendo ese acto de rebelión original. Estamos reclamando la chispa que los arcontes quieren apagar. Hay una paráfrasis muy poderosa del Pistis Sophia, donde el maestro instruye a sus discípulos diciendo algo como: «No busquéis la luz fuera de vosotros, pues la luz es vuestro propio aliento cuando se une con la intención del Padre. Aquel que sabe inhalar la vida, exhalará la muerte de sus propios miembros». Fíjate en la precisión técnica. Exhalar la muerte. Se refiere a sacar de nuestro sistema esa energía estancada, ese humo gris del que hablábamos antes, que se nos pega al despertar. Incluso en el Evangelio de Tomás, quizás el más famoso de todos, Jesús dice: «Si sacas lo que tienes dentro de ti, lo que tienes dentro de ti te salvará». ¿Y qué es lo primero que tenemos dentro? El aire, el aliento. Si aprendes a movilizar ese pneuma que ya reside en tus pulmones, esa misma energía se convierte en tu escudo y tu medicina. Quiero que entiendas que estas no son solo palabras bonitas, son instrucciones de uso para el ser humano. Los gnósticos no rezaban para ser salvados por alguien externo, ellos practicaban para activar su propia salvación. Jesús no pedía adoración, pedía imitación. Nos decía: «Mira cómo respiro. Mira cómo mi luz disuelve las sombras. Hazlo tú también». Al citar estos textos, no estamos haciendo teología, estamos leyendo el manual de instrucciones de nuestra propia alma que nos fue arrebatado hace siglos. Mira, quiero que hablemos ahora de algo que te va a volar la cabeza, porque aquí es donde la gnosis
y la biología se dan la mano. Jesús no solo era un maestro de la palabra, era un conocedor profundo de cómo funciona la máquina humana. Él sabía que para liberar el espíritu, primero hay que limpiar el templo, y el templo es tu cuerpo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué casi todas las tradiciones antiguas dan tanta importancia a la sangre? Los gnósticos decían que la sangre es el asiento del alma en el mundo físico. Pero hay un problema. Nuestra sangre, en el día a día, suele estar apagada. El estrés de los arcontes, esa prisa por llegar al trabajo, esa mala alimentación y esa respiración corta de la que hablábamos, cargan nuestra sangre de toxinas y de una vibración muy densa. Es como si el aceite de tu motor estuviera sucio y lleno de lodo. Aquí es donde entra la ciencia del neuma. Cuando realizas estas respiraciones que estamos a punto de ver, no solo estás metiendo aire, estás realizando una electrolisis espiritual. Al inhalar de forma rítmica y consciente, estás cargando los glóbulos rojos con una energía que la ciencia moderna apenas empieza a entender a través de la física de partículas. Tu sangre empieza a cambiar de frecuencia. Deja de ser un líquido denso que solo transporta nutrientes para convertirse en una corriente de luz líquida. Jesús enseñaba que cuando la sangre está viva, activa un interruptor en el centro de tu cerebro, la glándula pineal, o lo que los gnósticos llamaban el ojo de la visión. Imagina que esa glándula es como una antena que ha estado oxidada y llena de polvo durante años. La sangre cargada de neuma es el combustible que limpia esa antena. De repente, la niebla mental desaparece. No es que te vuelvas más inteligente, es que recuperas tu capacidad original de ver a través de las mentiras de la Matrix. Pero hay algo más. Algo muy sutil. Al purificar tu sangre a través de la respiración, cambias tu campo electromagnético, tu aura. Los arcontes, como te decía antes, son parásitos de baja frecuencia. Ellos solo pueden engancharse a ti si tu frecuencia es compatible con la de ellos. Es como la radio. Si tú estás sintonizado en la frecuencia del miedo, ellos pueden hablarte. Pero si a través de estas respiraciones elevas tu frecuencia a la sintonía del neuma, ellos simplemente ya no te encuentran. Te vuelves invisible para el radar de los controladores. Jesús decía, «El príncipe de este mundo viene a mí, pero no tiene nada en mí». ¿Sabes qué significa eso? Significa que su sangre y su energía estaban tan puras, tan vibrantes, que no había ni un solo rincón oscuro donde los arcontes pudieran anclarse. Él era un faro de luz caminando entre sombras. Y eso, amigo mío, es la ciencia antigua que se nos ha ocultado, que tú tienes el laboratorio químico más avanzado del universo dentro de tu pecho. Solo necesitas saber qué ingredientes mezclar, y el ingrediente principal es el aliento consciente. Antes de lanzarnos a la técnica, quiero que entiendas que no vas a hacer gimnasia. Vas a realizar un ritual de alta teurgia que Jesús entregaba a quienes estaban listos para dejar de ser esclavos. Lo ideal es que hagas esto justo al despertar, cuando el sol está naciendo. Los gnósticos daban una importancia sagrada al amanecer, no por una cuestión romántica, sino porque en ese momento el prana, o la energía del sol, está limpia de la contaminación del pensamiento humano del resto del día. Primero, la postura. No hace falta que te sientes en posiciones complicadas. Puedes estar de pie o sentado, pero con la columna muy derecha. Imagina que un hilo de luz tira de tu coronilla hacia el pleroma, hacia el cielo infinito, y tus pies están firmemente anclados a la tierra. Segundo, la orientación. Si puedes, mira hacia el este, hacia donde sale el sol. Incluso si estás dentro de tu habitación, orienta tu cuerpo hacia allá. Estás buscando sintonizarte con la fuente de luz de este sistema. Y tercero, el silencio interior. Antes de empezar, cierra los ojos y hazte consciente de esa presencia de la que hablábamos.
Nota si hay tensión en tu cuello o en tu estómago. No luches contra ella, solo obsérvala. Dile mentalmente a esos parásitos: sé que estáis ahí, pero ahora vais a conocer mi verdadera naturaleza. Aquí es donde empezamos la limpieza. En los textos se dice que Jesús enseñaba a sus discípulos a escupir la oscuridad. Esta primera respiración es de limpieza profunda. Inhalación. Vas a inhalar lentamente por la nariz durante 7 segundos. Mientras lo haces, visualiza que no estás metiendo aire, sino una niebla dorada brillante. Imagina que esa niebla entra y busca todos esos rincones oscuros: el nudo en el estómago, la pesadez en el pecho, la rigidez en la nuca. Retención. Mantén el aire 3 segundos sintiendo cómo esa luz dorada envuelve la suciedad energética, como si fuera una esponja que absorbe el hollín de una chimenea. Exhalación, la purga. Vas a exhalar con fuerza por la boca, entreabierta, haciendo un sonido de suspiro profundo, ¡ja! Mientras exhalas, visualiza que sacas un humo gris oscuro o negro. Ese humo son los pensamientos que no son tuyos, el miedo al futuro, la culpa del pasado. Siente como al salir dejas un espacio vacío y limpio dentro de ti. Repite esto 3 veces. Nota cómo con cada exhalación ese peso que sentías al abrir los ojos se va disolviendo en el aire. Estás vaciando el templo para que el Rey pueda entrar. Ahora que hemos limpiado el espacio, tenemos que encender la luz. Esta es la respiración de la activación. El ritmo. Esta vez vas a inhalar y exhalar solo por la nariz, de forma rítmica y constante, como el oleaje del mar. Inhalas en 4 segundos, exhalas en 4 segundos. La visualización. Al inhalar, siente que la energía sube desde la base de tu columna hasta el centro de tu pecho. Imagina que en tu corazón hay una chispa de luz blanca purísima, pequeña como un grano de mostaza, pero infinitamente brillante. Con cada inhalación, esa chispa se hace más grande. Con cada exhalación, la luz se expande por tus brazos, por tus piernas, por tu cabeza. Siente el calor. Es posible que empieces a notar un hormigueo en las manos o en la cara. No te asustes, amigo. Eso es el neuma despertando tu sistema nervioso. Estás elevando el voltaje de tu sangre. En este punto, los arcontes ya no pueden tocarte. La frecuencia de tu cuerpo es demasiado alta para ellos. Te estás convirtiendo en una antorcha viviente. Ahora que tu sangre vibra y que esa chispa en tu corazón se ha expandido, te encuentras en un estado de alta conductividad espiritual. Pero no basta con encender la luz, hay que protegerla. El mundo exterior, la Matrix, está diseñada para intentar drenarte en cuanto salgas por la puerta de tu casa. Por eso, esta tercera respiración es la que sella tu campo energético. Primero, la inhalación de poder. Vas a tomar aire de una forma diferente. Inhala por la nariz de manera lenta, pero con una determinación absoluta. No estás pidiendo permiso al universo, estás reclamando lo que es tuyo. Mientras el aire entra, visualiza que desde la planta de tus pies hasta la coronilla, una membrana de luz dorada y platino se despliega a unos centímetros de tu piel. Es como una burbuja de cristal líquido, impenetrable y radiante. Segundo, la retención sagrada, Kumbhaka. Una vez que tus pulmones están llenos, no sueltes el aire, mantén el aliento. En la gnosis, este silencio pulmonar es el momento en que el tiempo se detiene.
Durante estos segundos, pueden ser 7, 10 o 15, lo que tu cuerpo te permita sin angustia, vas a decir internamente, con una voz que resuene en cada una de tus células, la afirmación de soberanía que el Maestro enseñaba a los elegidos. Yo soy el que soy luz del pleroma. Nada externo tiene poder sobre mi templo. Soy soberano. Siente cómo, al retener el aire, esa frase se tatúa en tu ADN. La luz de tu burbuja se vuelve tan densa que ninguna influencia arcóntica, ninguna envidia, ningún pensamiento de miedo ajeno puede atravesarla. Estás sellando tu túnica de luz. Tercero, la exhalación de gracia. Suelta el aire muy despacio por la nariz. Imagina que al salir el aire, el exceso de energía se deposita en la superficie de tu burbuja protectora, reforzándola. Te sientes ligero, pero a la vez increíblemente sólido, como si estuvieras dentro de un traje de buzo espiritual que te permite caminar por el fondo del océano de este mundo sin que la presión del agua te aplaste. Quiero que al terminar esta tercera respiración te quedes unos segundos en silencio. Nota la diferencia. Ese ruido mental de fondo, esa radio de malas noticias que tenías al despertar, se ha apagado. Lo que queda es un silencio vibrante. Eso es la presencia. Jesús decía que debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Con este sello acabas de lograr precisamente eso. Vas a salir a la calle, vas a ir a trabajar, vas a hablar con gente que quizás esté cargada de negatividad, pero nada de eso entrará en ti. Tu campo electromagnético está ahora en una frecuencia tan alta que los ataques de los arcontes simplemente rebotan. Eres como un barco que flota en el agua. El agua está por todas partes, pero mientras no entre dentro del barco, éste puede navegar hasta el fin del mundo. Amigo, esta técnica es lo que diferencia al buscador teórico del verdadero gnóstico práctico. No se trata de leer libros sobre la luz, se trata de convertirse en la luz. Y cuando haces esto 21 días seguidos, tu biología cambia, tu sistema nervioso se recalibra, empiezas a notar que tienes más energía, que tus sueños son más claros y sobre todo que esa angustia existencial que te acompañaba como una sombra ha desaparecido. Has reclamado tu soberanía. Mira, quiero ser muy honesto contigo, de amigo a amigo. Aprender la técnica es el primer paso, pero el verdadero cambio ocurre cuando esto deja de ser algo que haces para convertirse en algo que eres. Los antiguos gnósticos hablaban de períodos de purificación. ¿Por qué crees que en los textos se repiten tanto los números 21 y 40? No es por casualidad. Nuestra biología, nuestra sangre y nuestras neuronas tienen una inercia. Llevas años, quizás décadas, dejando que los arcontes desayunen tu energía. Tu sistema nervioso se ha acostumbrado a la química del cortisol y del miedo. Para romper ese hábito necesitas continuidad. Los primeros 21 días es el tiempo que tarda tu cerebro en crear nuevas conexiones sinápticas. Durante estas 3 semanas vas a notar que el sistema intentará boicotearte. Te vas a despertar un día con sueño, otro con pereza, u otro pensarás, esto no sirve de nada. Esa es la resistencia del parásito que no quiere perder su alimento. No le hagas caso, sigue respirando. Al llegar al día 21, notarás que ya no te cuesta esfuerzo. Tu cuerpo te pedirá la luz del amanecer como quien pide agua al tener sed. Los 40 días. Esto es lo que los maestros llamaban la cuarentena de la transmutación. A los 40 días, la química de tu sangre ha cambiado por completo. Tu campo vibratorio se vuelve estable. Ya no eres alguien que intenta estar bien, sino alguien que emite una frecuencia de soberanía de forma natural.
Es fascinante lo que empieza a ocurrir cuando limpias tu templo de forma constante. Quiero que estés atento a estas señales, porque son los besos de la noxis, las pruebas de que el velo se está rompiendo para ti. Primero, vas a notar una claridad mental casi afilada. Es como si te hubieran limpiado las gafas. Las mentiras de la televisión, de la política o de la gente manipuladora se vuelven tan evidentes que te darán ganas de sonreír. Ya no te engañan. Tu discernimiento, Enoya, se despierta. Segundo, la reactividad emocional disminuye. Si antes alguien te insultaba en la calle y te amargaba la mañana, ahora verás ese insulto como una piedra lanzada a un océano profundo. La piedra cae, pero no altera la calma de las profundidades. Tu burbuja de luz está funcionando. Y tercero, y esto es lo más hermoso, tus sueños cambiarán. Los arcontes suelen atacarnos mucho en el mundo onírico, pero cuando tu sangre está cargada de pneuma, tus sueños se vuelven lúcidos, vívidos. Empezarás a recibir enseñanzas mientras duermes porque has limpiado el canal de comunicación con tu ser divino. Para terminar esta parte, amigo, quiero que entiendas que la libertad no se pide por favor a los controladores de este mundo. La libertad se toma. Cada mañana que decides dedicar esos 10 minutos a tus 3 respiraciones, estás haciendo un acto de rebelión cósmica. Estás diciendo, mi energía es mía, mi mente es mía, mi espíritu es del pleroma. No permitas que la prisa de este sistema te robe tu soberanía. Si tienes que despertarte 15 minutos antes, hazlo. Es el mejor negocio que harás en toda tu vida. Cambiar 15 minutos de sueño por una vida de libertad absoluta. Recuerda que Jesús no nos quería como seguidores arrodillados, sino como hermanos de luz, caminando erguidos y conscientes de nuestra propia divinidad.